La profecía de Daniel. En la primera parte de mi investigación descubrí que las profecías bíblicas parecen estar revelándose ante nuestros ojos. Las antiguas predicciones describieron acontecimientos que empezaban con la expulsión de los judíos de la antigua Judea y su retorno siglos después a la tierra que hoy en día conocemos como Israel. Según algunos comentaristas de la Biblia, eso significa que en 1948 empezó una mortífera cuenta atrás. Siguen ocurriendo hechos geopolíticos que parecen seguir esa cuenta atrás con una precisión escalofriante. Una advertencia de los antiguos manuscritos que solo los maestros comprenderán. Si esto resulta ser cierto, va a cambiarnos la vida a todos. Él, el anticristo, hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, de modo que nadie pueda comprar ni vender si no tiene la marca. Apocalipsis 20, versículo 4. Vi también las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en la frente ni en la mano. Veamos la grabación. Las escrituras hablan de un nuevo tipo de moneda que llegará, según algunos, en forma de una especie de microchip, en la frente o en la mano derecha, y con el que la gente podrá comprar y vender, y no podrá hacerlo si no lo tiene. Cada vez más, las instituciones financieras buscan nuevas tecnologías, intentando encontrar un tipo de moneda que funcione como las tarjetas de crédito, pero sin serlo, para que no sea fácil falsificarla ni se pueda estafar a nadie. Obviamente, la implantación es la dirección en la que va esta tecnología. Sin duda, la siguiente revolución va a ser la nanotecnología. Es la capacidad para crear estructuras que manipulen la materia a nivel atómico y molecular. Podrá manifestarse en diminutos chips. Así que los humanos se convertirán en tecnología andante. La implantación ya se está dando a nivel experimental en los humanos. La tecnología básica ya existe, y el Apocalipsis nos dice que esa será la moneda final, y que nadie podrá comprar ni vender sin ella. Quien controle esa tecnología acabará controlando nuestras vidas. Y es muy probable que al final sea el gobierno el que controle todas esas tecnologías. Ahora ya podemos verlo. Los gobiernos han nacionalizado varias industrias, las mantienen, las regulan, tendrán el control, y esas tecnologías dominarán y controlarán nuestras vidas y podrán usarse con fines inicuos. Es todo un sistema diseñado para convertirnos en una sola identidad oficial. Y la única manera de acceder a ciertos servicios públicos y poder vivir nuestras vidas de una manera normal será utilizando esa especie de identidad asignada para confirmar que somos realmente nosotros. No estamos en contra de ninguna tecnología determinada, pero una vez implantadas esas tecnologías, si no tienes garantías y te descuidas, asumes esa presunción que parecen tener todos los gobiernos y las empresas de que cuando tienes los datos son suyos. Lo que no vemos es que esa información es nuestra. Si es sobre mí, es mía, ¿no? Y si va a hacerle algo o dañar a alguien, será a mí, ¿verdad? Por eso es tan importante que cuando se trata del control, la persona que lo controle debo ser yo. ¿Y usted? Y no un sistema nacional, internacional, que lo abarque todo y diga: bueno, para poder ganarte el pan y comprar esto o lo otro, vas a tener que vivir bajo un estado de vigilancia constante. El pasaporte electrónico con foto y un chip, una antena incrustada detrás de la foto, se lanzó, según dicen, para mejorar la seguridad.
Pero hace justo lo contrario. Al gobierno le gusta mucho señalar que 20 o 21 países de la Unión Europea tienen el carné de identidad. Pero lo que no dicen es que la gran mayoría, 19 de ellos, se lo impusieron a su población o lo aplicaron a toda la población durante la ocupación nazi, soviética o de cualquier dictador local. Hay que aprender de la historia. No podemos asumir que como estamos en el siglo XXI, Hitler, Stalin, Mao, Pol Pot, solo aparecen en los libros de historia, que lo de entonces no puede volver a pasar. Me temo que eso sería muy, muy ingenuo. El hecho de que una persona pueda ser identificada como parte de un grupo y otra persona forme parte de otro grupo puede acabar siendo una sentencia de muerte. Lo que debemos estudiar es si esas profecías que se hicieron, no lo olvidemos, hace más de 2000 años, hablan realmente de la tecnología. Jacob hablaba de la marca, una marca en la mano derecha o en la frente. Una marca sería un posible microchip con nuestros datos bancarios, nuestras tarjetas de crédito, nuestro historial crediticio y nuestra capacidad para comprar y vender. Visto así, está claro que es la tecnología, no cabe la menor duda. Yo tengo 2 perros y los 2 llevan su chip. Los medios están ahí. Es un proceso relativamente sencillo y sin duda puede ocurrir. Puede que ahora mismo se estén haciendo pruebas en todo el mundo. Da miedo hablar de ello. Y otra de las cosas que me viene a la cabeza es que se dice claramente que está en la mano derecha. ¿Por qué en la mano derecha? ¿Qué significado tiene eso? Y si no sigues el juego de esa gente, te cortan la cabeza. ¿En qué lugar del mundo podría pasar eso? ¿Dónde pasa? Vale la pena pensar en ello. Volvamos a Oriente Próximo y a los últimos 7 años de historia de la humanidad. Muchos trabajarán por la paz en Oriente Próximo, aunque la profecía indica que Rusia, Irán, Turquía y otros países declararán la guerra a Israel. ¿Se predijo, pero ocurrirá? El Apocalipsis y el libro del profeta Daniel hablan de esos últimos 7 años de la historia humana divididos en 2 mitades. Al comienzo de esos 7 años se firmará un tratado con el objetivo de llevar la paz a Oriente Próximo entre Israel y las naciones que le rodean, pero a mitad de ese periodo el llamado Anticristo romperá el tratado. Esa persona llegará e intentará convencer a los judíos de que es una especie de libertador que llevará la paz a Oriente Próximo. Pero no solo engañará a Israel, sino a las naciones. Llegará como un hombre de paz, pero en realidad será un hombre de guerra. Si nos fijamos en la historia de la resolución de los conflictos enconados, suelen ser las personas más radicales, las más inflexibles y rutinarias, a las que cuesta más cambiar, las que al final consiguen la paz. Sobre todo porque son capaces de arrastrar a la mayoría de sus electores. Soy optimista y creo que una persona como Netanyahu puede generar un consenso o mover a Israel en la dirección correcta. Esto no se basa en ningún hecho, porque cualquier persona con la que hablemos de la situación actual será bastante pesimista sobre el resultado, pero las soluciones también pueden venir de la nada. Si Israel quiere sobrevivir, tiene que convertirse en parte de una arquitectura mayor. Y eso tendrá que organizarlo Estados Unidos. Too much blood has been shed. All of us have a responsibility to work for the day when the mothers of Israelis and Palestinians can see their children grow up without fear. When the Holy Land of the 3 great faiths is the place of peace that God intended it to be. ¿Asumirá el reto Estados Unidos o no?
Ya lo veremos. Esperamos que las noticias sean buenas, porque si no, creo que será un efecto muy desestabilizador para la región y para el mundo. Pensemos en cuánta gente ha presionado para conseguir tratados de paz que después no han funcionado. Como en Oslo, por ejemplo, Oslo I, Oslo II, Camp David. Ninguno de esos tratados consiguieron lo que prometían, y ninguno será capaz de conseguir lo que promete. Lo peor está por llegar. Daniel también predijo que cuando esos sucesos ocurrieran, veríamos cómo Persia, el actual Irán, se convierte en una amenaza estratégica para la existencia de Israel, cosa que provocará un conflicto terrible. Today, an unprecedented threat to humanity looms large. A radical Iranian regime, armed with nuclear weapons, could bring an end to the era of nuclear peace that the world has enjoyed for the last 65 years. Sí, Ahmadinejad hizo esas afirmaciones, pero no tienen por qué estar relacionadas con el deseo de un holocausto nuclear. Que si creo, a pesar de la retórica que utilizó Ahmadinejad, que será capaz de borrar a Israel de la faz de la tierra, no lo creo. No creo que debamos preocuparnos por eso, la verdad. Pienso que ese ataque con armas nucleares solo ocurrirá si las cosas se descontrolan totalmente. Los israelíes tienen sus armas nucleares, pero no creo que las utilicen primero. Lo harán si se ven envueltos en una situación en la que sea muy difícil no utilizarlas. Si nos encontramos con que Israel entra en guerra con Irán, ¿cómo respondería Irán? Pues lo haría a través de sus infiltrados. Y ahí es cuando tendríamos una catástrofe global. Porque tienen la capacidad, nos guste o no, tienen presencia en prácticamente todos los continentes, en todas las ciudades y puede que incluso en muchas regiones pequeñas del mundo. Lo sabemos, pero será muy difícil demostrar quién está haciendo qué. Pero de repente, en un momento dado, veremos una chispa de actividad terrorista internacional que después será imitada y cuya inspiración vendrá directamente de Irán o estará organizada por Irán. Así que creo que ese es el mayor peligro y es lo que se debe evitar. ¿Por qué Rusia iba a ponerse de acuerdo con Irán cuando la propia Rusia teme lo que Irán representa, el fundamentalismo islámico? No parece tener ningún sentido estratégico ni lógico, a no ser que Rusia vea a Irán como un mecanismo para provocar una inestabilidad en Oriente Próximo que haga poco fiable el petróleo árabe y aumentar así el valor del petróleo ruso. El gas natural, convirtiendo a Rusia en la nueva Arabia Saudí. Esa es una posible explicación para algunas personas. Da igual la explicación que queramos darle a ese comportamiento ilógico de Rusia de armar a Irán y proporcionarle cierta tecnología. Una cosa está clara. Ezequiel nos dijo que Rusia, Turquía y seguramente las naciones de la antigua Asia Central soviética se unirán en una especie de confederación militar con Irán para invadir Israel, pero fallará por la intervención divina que en parte incluiría desastres naturales. Hasta ahora, Rusia ha utilizado a Irán en muchos sentidos. Rusia la ha ayudado a desarrollar su programa nuclear. Los iraníes son claramente islámicos. Son una revolución islámica. Y por lo tanto tienen un peligroso papel que desempeñar como ejemplo para los estados de Asia Central, donde también hay una gran población musulmana que amenaza la integridad territorial de Rusia. Sin embargo, en cuanto a relación estratégica, Irán tiene petróleo. Irán es un protagonista importante en la región. Hay una posibilidad de que Rusia tenga un papel importante si desarrolla una relación con Irán. Así que intenta distanciarse de Estados Unidos, que por supuesto tiene una relación muy estrecha con Israel. Eso significa que los rusos y los israelíes nunca estarán de acuerdo.
¿Y qué hay de Turquía, tanto tiempo aliada de Israel? ¿Turquía como posible enemigo? Sí, es posible. Turquía es uno de los pocos estados que ha sido amigo de Israel dentro del mundo musulmán. Si pierde a Turquía, Israel estará mucho más aislado. Turquía firmó un acuerdo con Rusia para construir una central nuclear de 20.000 millones de dólares con 4,8 gigavatios en Turquía. Rusia aportará la tecnología y se quedaría con el 51% de las acciones del consorcio. Imagínese lo que eso significa para la región. Turquía tiene poder. Tiene el poder de crear una gran paz en la región a través de sus empresas económicas y de la visión de Davutoglu, su actual ministro de Exteriores. Pero igualmente, ese poder podría utilizarse para lo contrario. Podría ser un catalizador para la guerra. Así que las profecías parecen bastante certeras. Es espeluznante. ¿Será todo una coincidencia? Yo creo que no. No sé ustedes. La constelación de sucesos globales está casi completada. Las predicciones son una señal clara y visible. Bueno, vayamos al siguiente capítulo. Una montaña se partirá, saldrá agua de debajo de un gran templo, una puerta sellada. Aquel día se plantarán sus pies sobre el monte de los olivos, al este de Jerusalén. El monte de los olivos se partirá en dos, al este y al oeste. Quedará un gran valle. Aquel día brotarán aguas vivas de Jerusalén. La mitad irá al mar oriental, la otra mitad al occidental. El profeta hebreo Isaías dijo que el retorno del Mesías empezaría en el sur de Jordania, cerca de la ciudad fortaleza de Petra. Pero el Mesías se elevaría en el Monte de los Olivos. Y eso es exactamente lo que dice el Nuevo Testamento. Jesús ascendió desde el Monte de los Olivos y volverá del mismo modo y al mismo lugar. Y el Monte de los Olivos se abrirá seguramente por la pared donde se sabe que hay una fisura. También se predijo que brotaría agua por debajo de Jerusalén y fluiría hacia el Mar Muerto. Me llamo Asher Al-Sul y llevo trabajando en la ciudad de David desde hace casi 10 años. Soy arqueólogo formado en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Israel está situado sobre la falla sirio-africana, la falla geológica que separa Europa de África. Los terremotos han afectado a esta región desde la antigüedad. Los profetas hablan de que al final de los tiempos, un terremoto partirá el Monte de los Olivos por la mitad y que las aguas de Jerusalén, como estas que tenemos debajo, fluirán hacia el Mar Muerto y hacia el Mediterráneo. Y donde estamos ahora, como sabemos, los terremotos han afectado a esta región y tienen la capacidad de cambiar su topografía. El hombre me hizo volver a la entrada del templo. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. El templo tendrá que reconstruirse y según el Apocalipsis capítulo 11, será digamos un templo tribulacional. Eso tiene que ocurrir, y ahora mismo hay yeshivas, escuelas religiosas judías, ocupándose de resucitar al antiguo sacerdocio levítico. Hay un instituto del templo que está recogiendo, restaurando y diseñando los objetos necesarios para reintroducir el culto levítico. Está ocurriendo mientras hablamos. La Torá nos obliga. Construidme un santuario y moraré entre la gente. Y eso exactamente estamos haciendo. Estamos intentando construir la casa de Dios, el tercer templo, como anunciaron los profetas, todos y cada uno de ellos, porque ese es el mismo centro del libro. Hay que responder a las órdenes, a las obligaciones de la palabra de Dios. Construidme un santuario y yo moraré entre vosotros. Así que empezamos con las cosas principales. La mesa del pan, el altar del incienso, la menora, los instrumentos musicales, las vestiduras del sumo sacerdote. Y poco a poco hemos conseguido reunir más de 70 elementos. Empezamos hace solo 25 años con un grupo pequeño de personas y ahora hay más de 100.000 personas que nos visitan cada año.
Hay cientos de miles de personas de todo el mundo que entran en nuestra página web cada día y que intentan formar parte de este piadoso fenómeno histórico. Ha llegado el momento de que el mundo se congregue en torno a un solo Dios, y donde Él dijo, en Jerusalén. En cuanto empecemos, deberíamos tardar 1 o 2 años en construirlo. El 21 de mayo de 2009, el fiel movimiento del Monte del Templo presentó al mundo en Jerusalén la piedra angular del templo de 13 toneladas de peso. Luego, el hombre, un ángel, me hizo volver al pórtico exterior del santuario que mira hacia oriente. Estaba cerrado. El Señor me dijo, este pórtico permanecerá cerrado. Hay una profecía en el libro de Ezequiel que dice que la puerta este se mantendrá cerrada o sellada. Solimán el Magnífico, sabedor de la creencia judía de que el Mesías entraría por la puerta este, colocó un cementerio justo delante, para corromper a los judíos que intentaran entrar por esa puerta a través del cementerio al tener contacto indirecto con los cadáveres. Además la selló, cumpliendo esa profecía desconocida para él. Sin embargo, el Espíritu de Dios volverá a entrar por esa puerta al final de la era. A pesar del deseo de mucha gente a lo largo de los siglos de volver a abrirla, sigue cerrada, como profetizó Ezequiel. Hoy es plenamente visible frente a la grieta del Monte de los Olivos, dominando el Valle del Cedrón, en la muralla de Jerusalén, en el lado este de la ciudad vieja. Sigue allí, como dijo Ezequiel. De nuevo Ezequiel. El hombre me hizo volver a la entrada del templo. De debajo del umbral del templo corría agua hacia el este. Estas aguas fluyen hacia la zona oriental, descienden hacia la estepa y desembocan en el mar de la sal. Todo ser viviente que se agita, allí donde desemboque la corriente tendrá vida, y habrá peces en abundancia, porque apenas estas aguas hayan llegado hasta allí, habrán saneado el mar, y habrá vida allí donde llegue el torrente. Bien, todo esto aún no ha pasado. Aún tiene que construirse el templo, si es que se hace, pero sin duda los preparativos ya están en marcha. Incluso los detalles más pequeños. Es casi como si las profecías fueran un manual de instrucciones para saber qué hay que hacer para el Mesías. Hemos visto pruebas de que hay agua bajo Jerusalén. Así que algo que se predijo hace 2500 años parece estar basado en datos. La verdad es que todo es muy factible, muy posible y muy espeluznante, porque se predijo hace 2500 años cuando aún no se sabía nada de las fallas geológicas. Y acabamos de ver que Jerusalén está sobre una falla. Israel no existió hasta 1948, así que, de nuevo, no podemos decir que es solo una coincidencia. Hay algo en todo esto, hay algo aparentemente real en estas profecías. Sigamos. El surgimiento de una superpotencia oriental y la construcción de una gran presa. Jesús le dijo al apóstol Juan en su Apocalipsis: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Quedaron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para aquella hora y día y mes y año para matar. Y el número de las tropas de caballería era 200 millones. Yo oí su número. Otra revelación. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río, el Éufrates, y se secó su agua, de forma que quedó preparado el camino de los reyes que vienen del oriente, y los congregó en un lugar llamado en hebreo Armagedón. Las escrituras hablan de que los reyes de Oriente invadirán Oriente Próximo. Gengis Khan casi lo intentó, pero nunca lo hizo. No era el momento adecuado.
Las únicas naciones del mundo que podrían reunir un ejército de 200 millones serían las de Extremo Oriente. Algunos han especulado sobre si será Sin, el antiguo nombre de China. Sea como sea, deberá cruzar el río Éufrates. Ahora mismo hay una presa en Turquía que podría restringir o incluso bloquear la circulación de las aguas hacia el delta mesopotámico, el creciente fértil, el río Éufrates, que podría hacer que esa profecía se cumpliera. China mira cada vez más hacia Oriente Próximo por el petróleo. No quiero decir que vaya a ser China, pero no hay muchas más posibilidades. Y sin duda, por lo que está ocurriendo, está empezando a convertirse en una posibilidad factible. En cuanto a la tecnología, la presa, el Éufrates seco, es increíblemente espeluznante que eso pueda hacerse ahora y que por supuesto que se predijera. No sé, ¿qué les parece? A pesar de los esfuerzos desesperados, el mundo será testigo del mayor holocausto de todos los tiempos. Eso se predijo, pero ¿ocurrirá? Pues aquí estamos, hemos llegado. El Armagedón y el día en que la tierra se parará. Jesús habla en el Apocalipsis 16, versículo 16, y los congregó en un lugar llamado en hebreo Armagedón. Jesús dijo, según Mateo, porque habrá una gran tribulación como jamás ha sucedido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a haber. Y si no se acortan aquellos días, nadie podrá salvarse. Pero en atención a los elegidos, se abreviarán aquellos días. Hay muchas formas de cortar la tarta, digamos. Podemos decir, por ejemplo, que Estados Unidos y Rusia poseen entre los dos el 96 o 97% del arsenal nuclear del mundo. En ese sentido, si tuviera que haber un accidente o algún tipo de guerra y un gran ataque nuclear, seguramente sería entre ellos dos. Aparte de esos estados con armas nucleares, es muy difícil saber quién más. Aunque yo diría que de todos, Pakistán es probablemente el mayor problema. Pero también Israel, al que no he mencionado. Israel tiene una relación muy complicada con sus vecinos y aunque ninguno tiene aún armas nucleares para hacerle frente, y nadie cree tampoco que Israel lance armas nucleares en un futuro cercano, podría crearse una situación conflictiva en cualquier momento que implicara el uso de esas armas. Seguramente será cuando Irán tenga armas nucleares. Y esa relación entre Irán e Israel es la que tendremos que vigilar los próximos años, pues puede ser muy conflictiva. Jeremías 25, versículo 33. Aquel día habrá víctimas del Señor de un extremo al otro de la tierra. Nadie llorará por ellos ni los enterrará. Serán como estiércol sobre el suelo. Tengo la imagen en mi mente de millones de cuerpos amontonados en el suelo, ya sea como resultado de algún artefacto enorme, una bomba de un megatón, una bomba nuclear. Pero según pone aquí, se está hablando de toda la Tierra. Absolutamente aterrador y tristemente posible. Si se utilizaran armas nucleares, ya sea en Oriente Próximo o entre India y Pakistán, o si un arma nuclear explosionara en Londres, Nueva York, París o cualquier ciudad del mundo, habría un cambio radical.
Sería como el 11S multiplicado por 100. Y la razón es porque la gente se daría cuenta de la vulnerabilidad de la sociedad moderna. Habría un importante e inmediato descenso de la confianza en la vida urbana. Habría un cambio en el modo en que la gente se relacionaría con los demás a nivel internacional. Y después habría dos opciones importantes. Por un lado, la de que todos necesitáramos armas nucleares para defendernos. Sería lo mismo, pero implicando a todo el mundo. Y habría un deterioro importante de la seguridad y un escenario del tipo Mad Max. O la opción de reconocer que el problema de la amenaza de las armas nucleares son las propias armas nucleares y que hay que multiplicar los esfuerzos para deshacernos de ellas de una vez por todas. Y esa es una opción optimista. Primero se utilizan las armas nucleares y después todo el mundo se da cuenta del peligro. Tendremos que enfrentarnos a esa opción. El propio Jesús nos avisó de que a menos que Él vuelva, ningún humano se salvará. La raza humana se llevará a sí misma hasta la extinción. Tecnológicamente, eso no era posible hasta el siglo XX. Es fácil ver que si hay un conflicto nuclear, aunque solo sea en una zona del mundo, podría desbordarse y afectar a todo el planeta. Eso no fue posible ni estratégica ni tecnológicamente hasta los años 40, pero ahora sí que lo es. Yo he visto una imagen horrible en mi cabeza. No sé ustedes. Sabemos que Oriente Próximo es una zona política conflictiva. Sabemos que el petróleo es un problema. Sabemos que la humanidad ha creado la capacidad de exterminarse. Que los rusos tienen unas 13.000 cabezas nucleares en su país, los estadounidenses 9.000 y los británicos unas 160. La tecnología está ahí, la potencia de fuego está ahí. Podría pasar, podría pasar. Es una idea muy fuerte y estoy seguro de que desde que se concibió la bomba nuclear ha sido un miedo presente en todas las mentes. En la mía, desde luego. Su carne se pudrirá cuando todavía estén vivos. Sus ojos se pudrirán en sus cuencas, sus lenguas se pudrirán en sus bocas. Libro de Zacarías 14:12, hace unos 2500 años. Bueno, hasta ahora solo le hemos echado un vistazo por encima a un tema muy fascinante. Desde el momento en que empecé este viaje, supe que iba a ser fascinante. Sin embargo, después de llegar hasta aquí, he visto que es muy interesante, muy aterrador, y no dejo de preguntarme, ¿cómo podemos parar esto? ¿Cómo podemos prevenirlo? La verdad es que no sé si podemos. Resumamos lo visto hasta ahora. Como advirtió Jesús y predijo Daniel, los romanos destruyen Jerusalén y los judíos son deportados progresivamente en los siglos I y II de Jerusalén y de la zona sur de Israel. La historia ha estado plagada de antisemitismo, de odio hacia los judíos, de ese os odiamos. Los judíos eran perseguidos en todos los países en los que vivían. Ni siquiera es lógico, pero ya se predijo en la Torá, en el capítulo 28 del libro del Deuteronomio y en el 26 del Levítico, que esas cosas les pasarían a los judíos. Recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. La cuestión de este pasaje es que aún no ha habido un momento en la historia en la que todos los judíos del mundo hayan vuelto a Israel y hayan recuperado su tierra y su nacionalidad, a excepción de en 1948. Y aunque nos enfrentábamos a una gran catástrofe y la sensación era que ese experimento de establecer un Estado judío iba a llegar a su fin, alguien de arriba tenía otros planes. Y en 6 días conseguimos vencer a nuestros enemigos en todas las fronteras y volver a convertir a Jerusalén en la capital del pueblo judío, la capital del Estado de Israel y la capital de Dios en el mundo, como anunció hace 3000 años el rey David. Viene gente de todas partes del mundo que habla, no sé, docenas de lenguas a un país
y convierte a esa bella durmiente en una lengua de uso. En los últimos días, el siclo, la antigua moneda judía, se recuperará. Y adivinen. Hace casi 3000 años, Jesús dijo a Isaías: haré brotar ríos en cumbres desoladas, en medio de los valles manantiales. Transformaré el desierto en marisma y el yermo en fuentes de agua. Las primeras personas que vinieron aquí solo vieron agua salada y desierto. Cuando Israel se convirtió en una nación en 1948, hubo un importante programa nacional de reforestación que literalmente cumplía la profecía. Y por supuesto, Israel es la huerta de Oriente Próximo. En ninguna otra parte de la región se encuentra tanta tierra cultivable ganada al desierto. Y las montañas manarán vino dulce, y sus frutos llenarán el mundo. Vais a oír hablar de guerras y noticias de guerra. Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos. Señales en el sol, la luna y las estrellas. A las naciones les angustiará el rugido y la sacudida del mar. Los hombres se desmayarán de terror, inquietos por lo que le ocurrirá al mundo. Esas cosas ocurrirán. Los hombres serán egoístas, avariciosos, fanfarrones, soberbios, blasfemos, desobedientes, ingratos, irreligiosos, despiadados, desleales, calumniadores, desenfrenados, brutales, enemigos del bien, traidores, precipitados, engreídos, amigos del placer. A lo largo de los años, Richard Truss ha visto un aumento en la desviación de gente de las iglesias del auténtico cristianismo. Se han alejado de la verdad bíblica. Estamos viendo unas iglesias que estuvieron basadas en la Biblia y relacionadas con una moralidad bíblica, y que ahora ya no son ni una simple apostasía religiosa, sino un libertinaje moral y una falta fundamental de ética económica. Habrá una confluencia de desastres medioambientales, económicos, políticos y estratégicos, la mayoría centrados en Oriente Próximo. En la desesperación, el mundo recurrirá a un líder político y a un líder religioso como una especie de figura redentora. Necesitamos un líder y un grupo de personas a su alrededor, no solo un hombre. Pero necesitamos a ese hombre para entregar el mensaje. Las escrituras hablan de un nuevo tipo de moneda que llegará, según algunos, en forma de una especie de microchip en la frente o en la mano derecha y con el que la gente podrá comprar y vender, y no podrá hacerlo si no lo tiene. La tecnología básica ya existe y el Apocalipsis nos dice que esa será la moneda final y que nadie podrá comprar ni vender sin ella. Veremos cómo Persia, el actual Irán, se convierte en una amenaza estratégica para la existencia de Israel. Ezequiel nos dijo que Rusia, Turquía y seguramente las naciones de la antigua Asia Central Soviética se unirán en una especie de confederación militar con Irán para invadir Israel, cosa que provocará un conflicto terrible. Israel está situado sobre la falla sirio-africana, la falla geológica que separa Europa de África. Los profetas hablan de que al final de los tiempos, un terremoto partirá el monte de los olivos por la mitad, y que las aguas de Jerusalén, como estas que tenemos debajo, fluirán hacia el Mar Muerto y hacia el Mediterráneo. La Torá nos obliga: construidme un santuario y moraré entre vosotros. Y eso exactamente estamos haciendo. Estamos intentando construir la casa de Dios, el tercer templo. En cuanto empecemos, deberíamos tardar 1 o 2 años en construirlo. A pesar del deseo de mucha gente a lo largo de los siglos de volver a abrirla, sigue cerrada como profetizó Ezequiel. Hoy es plenamente visible frente a la grieta del Monte de los Olivos, dominando el Valle del Cedrón, en la muralla de Jerusalén, en el lado este de la ciudad vieja. Sigue allí, como dijo Ezequiel.
Las únicas naciones del mundo que podrían reunir un ejército de 200 millones serían las de Extremo Oriente. Algunos han especulado sobre si será Sin, el antiguo nombre de China. Sea como sea, deberá cruzar el río Éufrates. Ahora mismo hay una presa en Turquía que podría restringir la circulación de las aguas hacia el Éufrates, que podría hacer que esa profecía se cumpliera. No quiero decir que vaya a ser China, pero no hay muchas más posibilidades. Si se utilizaran armas nucleares, habría un cambio radical. Sería como el 11S multiplicado por 100. El propio Jesús nos avisó de que a menos de que Él vuelva, ningún humano se salvará. La raza humana se llevará a sí misma hasta la extinción. Eso no fue posible ni estratégica ni tecnológicamente hasta los años 40, pero ahora sí que lo es. Igual que en tiempos de Daniel hubo gente que entendió los acontecimientos de esa época, también habrá gente que en los últimos días hará lo mismo. Serán capaces de entender, pero ya nos avisó Daniel, los malvados no lo entenderán. Y también nos avisó de que habría una salida. El Nuevo Testamento enseña a sí mismo que cuando esos sucesos empiecen a ocurrir, llegará un momento en que los justos podrán escapar. Bueno, todos hemos visto lo mismo y es fascinante. Primero, debemos aceptar si lo que hemos visto ocurrirá en el futuro y no en un futuro muy lejano, por lo que parece. Creo que solo pueden sacarse dos conclusiones. Una es que todo esto son tonterías, no es verdad, no va a pasar. Y por lo tanto no hay nada de qué preocuparse, podemos levantarnos y decir, bueno, ha sido entretenido y seguir con nuestras vidas, que no está mal. Y la otra es aceptar que esto es lo que ocurrirá en el futuro y empezar a pensar cómo afrontarlo y qué podemos hacer. Para mí, esta es la más difícil. Lo fácil es olvidarse. Este viaje ha sido increíble. Muy interesante y preocupante al mismo tiempo. Pero me ha dejado con ganas de saber más. Ahora les dejo en las expertas manos de Jacob. Quiero que la gente estudie las pruebas y se convenza por sí misma. Creo, de hecho estoy totalmente convencido de que las personas que estudien realmente las pruebas y reflexionen sobre ellas se quedarán atónitas con la conclusión a la que llegarán. En el momento en que se concluyó este documental hubo más acontecimientos que parecen respaldar las profecías bíblicas.